Pone, soy contador público, graduado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y en esta oportunidad voy a iniciar una serie de videos en donde la intención es comentar en rasgos generales el impacto de la reforma tributaria que se da que entra en vigencia a partir del 1 de enero del año 2018 en la ley de impuesto a las ganancias y en general lo que es en el ordenamiento normativo tributario general de la República Argentina. En principio es importante recordar o advertir que esta reforma fue largamente esperada. El régimen tributario argentino se caracteriza por una gran descoordinación en cuanto a una multiplicidad de impuestos. Esto muchas veces genera inseguridad jurídica, desigualdad o ciertas inequidades en el trajín de las operaciones comerciales de los contribuyentes. Lamentablemente el Estado tiene una gran necesidad de fondos, entonces de alguna manera esta descoordinación en cuanto a cómo han sido diseñado el régimen tributario argentino, por un lado favorece la recaudación, pero por otro lado termina ahogando al contribuyente general. Básicamente, nuestro régimen, cualquiera que se da al estudio sistemático del tema, encontrará falencias de carácter técnico, impuestos altamente distorsivos, mala técnica legislativa. Bueno, todo ese tipo de cuestiones intentó el legislador ir corrigiéndolas. Naturalmente se puede corregir todo junto, se va corrigiendo de a poco. Como digo, impacta directamente en la recaudación y de alguna manera la reforma implementada por la ley 27260 establece el marco general de lo que nosotros podemos esperar en cuanto a nuestro régimen tributario. Las reformas tributarias es algo de lo más complejo que puede sostener un Estado. Modifican el régimen jurídico, político, régimen económico, régimen social, es decir, tocan muchas veces el corazón no solamente de las relaciones económicas, sino de todas las relaciones patrimoniales e incluso la planificación de los negocios de los contribuyentes. Por este motivo es que suelen ser graduales y de alguna manera se espera que esta reforma sea gradual, es decir, que esta reforma no quede aquí, que sea el primer paso y que con el tiempo se vayan incorporando modificaciones al texto normativo que resuelvan algunas distorsiones que todavía han quedado. La gradualidad de la reforma tributaria se puede ver en situaciones como, por ejemplo, la alícuota del tributo para las personas jurídicas. Se ha establecido una reducción para a partir del año 2018-2019 y una nueva reducción para el año 2020. Bueno, y así. Este es simplemente un ejemplo, hay otros ejemplos en el texto normativo, pero es decir, ya tiene visos de continuidad la norma. ¿Qué es lo que se ha modificado? Se ha modificado en dos ámbitos, podríamos decir, en el ámbito tributario y en el ámbito de otras normas que hacen a la relación jurídico-tributaria entre un contribuyente y el Estado. Se ha modificado el impuesto a las ganancias, impuesto a transferencias de inmuebles que ha sido derogado, se han modificado impuestos internos, IVA, impuestos a combustibles líquidos, gas natural, se ha modificado el régimen del monotributo. Después también podemos encontrar modificaciones sustantivas en la ley de procedimiento tributario, ley penal tributaria, código aduanero, seguridad social. Se ha establecido un régimen de revalúo de bienes contables y fiscales, o sea, de los valores históricos contables y los valores contables históricos fiscales, a cambio del pago de un impuesto, una alícuota especial, además que, bueno, determinando, según el caso de la situación económico-patrimonial del contribuyente, podría ser la conveniente. Es decir, la reforma buscó resolver lo más urgente en cuanto a problemas en nuestro régimen tributario. ¿Qué es lo que me interesa destacar? Bueno, en este video quiero comentar algunos tips que creo que son sobresalientes en los objetivos de la reforma. Primero que nada, la reforma toca la ley de impuesto a las ganancias, adaptándose al impacto que ha generado la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto a las relaciones patrimoniales dentro de una sociedad conyugal. Con la ley del matrimonio igualitario se había modificado el concepto de marido y mujer. La ley del impuesto a las ganancias no lo había recetado. La AFIP, de alguna manera, había emitido una circular que establecía un concepto. Bueno, ese concepto, hoy lo que es atribución de bienes dentro de la sociedad conyugal, ha sido modificado radicalmente dentro de la ley de impuesto a las ganancias. Ya no es más el concepto de que el marido va a ser quien declare o incorpore, porque la verdad es que la mujer también tiene capacidad de ingresos, también tiene capacidad de acumular patrimonio, de alguna manera los dos son los que financian ese acervo conyugal. Ha regulado el tema de la sociedad de cónyuges, también
ha resuelto una controversia que se generaba producto de las modificaciones del Código Civil y Comercial, que es el carácter sujeto pasivo de los menores. Hoy un menor puede ser sujeto pasivo de impuestos, naturalmente serán los padres quienes tendrán la obligación de presentar la declaración jurada, pero siempre serán, digamos, en nombre del menor. También se ha regulado lo que es la gravabilidad del derecho real de superficie, una innovación de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. Se ha regulado, se ha incorporado en el inciso F del artículo 49, como renta alcanzada de impuestos, los resultados provenientes de la venta de conjuntos inmobiliarios, y fundamentalmente se ha incorporado en el artículo 69, inciso A las SAS. ¿Por qué digo fundamentalmente? Porque el artículo 69 de alguna manera tipifica los sujetos tributarios, los sujetos pasivos, digamos, de los tributos en función, en este caso, en cuanto nos importa, del tipo societario de que se trataba. Y las SAS no estaban incorporadas para ser tratadas como sociedades de capital. Existía una discusión doctrinaria dentro de la cual yo he participado, y entendíamos que las SAS, al no estar tipificadas dentro del artículo 69, inciso A, no deberían ser consideradas sociedades de capital, sino que serían sociedades transparentes. Bueno, por otro lado, otros entendían que las sociedades, en realidad, las SAS, deberían ser consideradas y se requería una modificación normativa. Finalmente, se resuelve a través de la norma, se incorpora la modificación normativa y hoy las SAS, no hay duda, son sociedades de capital. En lo particular, creo que el legislador perdió una gran oportunidad de ofrecer, tanto sea para inversores o empresarios nacionales o extranjeros, un vehículo accionario de carácter transparente. Hoy ya, digamos, no es transparente, y entonces quien quiera implementar una planificación tributaria a nivel nacional o a nivel internacional, la SAS no sería un vehículo. De otra manera tendría una opción y podría haber utilizado las sociedades de la 19550, SA o SRL, o una sociedad como la SAS de la 27439. Hoy no hay diferencia, como dije, creo que es una posibilidad perdida. Dentro del objeto del impuesto hay una cuestión que durante años generó muchísima controversia, que es el tema de las indemnizaciones. La discusión estaba si una indemnización estaba o no comprendida dentro del objeto del impuesto, y en su caso estaba comprendida dentro del objeto del impuesto, obviamente estaba alcanzada por el tributo. Había una exención en el artículo 20 que establecía, que determinadas remuneraciones provenientes de indemnizaciones estaban exentas. Entonces se generaron diferentes controversias. Son conocidos los fallos o antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de Lorenzo Amelia Beatriz, Cuevas, el fallo Negri, 2014, donde se sentaron ciertos parámetros de qué significaba la indemnización, desde el punto de vista jurídico, el tema de la ruptura, digamos, del vínculo laboral, y que en definitiva era una renta que estaba fuera del objeto del impuesto porque era posterior a la ruptura laboral. Bueno, todo esto ha quedado fuera de discusión. Hoy la ley de impuesto a las ganancias evita colocar una exención y aclara expresamente que las rentas provenientes de indemnizaciones estarán exentas del objeto, exentas del tributo, en tanto y cuanto no superen los mínimos legales establecidos por el 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. De alguna manera, la controversia parecería que estaría cerrada con esa reciente reforma. Otro punto que es importantísimo destacar es la incorporación de los incisos 4 y 5 del artículo 2. En realidad serían los incisos D y E. ¿Por qué es fundamental? Porque la ley de impuesto a las ganancias incorpora el concepto, ya lo tenían, pero lo incorpora y lo desarrolla mucho más, el concepto de renta cedular. Y lo incorpora para las ganancias de capital. Las ganancias de capital, algo que en ciertos casos no están alcanzadas, por ejemplo, el resultado de compra-venta de un inmueble por una persona humana que no se dedica a esa actividad, es una ganancia de capital que está alcanzada por el impuesto de transferencia de inmueble. Ese impuesto ha sido derogado, existen normas de transición, que ahora lo vamos a tocar el tema, pero básicamente el resultado de compra-venta de inmueble o cesiones de derechos respecto de inmueble y demás va a ser tratado como una renta cedular. ¿Qué es una renta cedular? Una renta cedular es una renta que se determina considerando ingresos y gastos para generar esa renta, pero que no tiene en consideración las particularidades del contribuyente. De esta manera, el impuesto a las ganancias, hoy podemos decir que tenemos dos conjuntos de rentas para determinar el tributo. Aquellas rentas que van por el carril de las rentas generales, donde consideran la particularidad de situaciones de contribuyentes, y aquellas rentas que son de carácter cedular.
naturalmente se complejiza la determinación del tributo. En cuanto a las rentas cedulares, dos cuestiones. Se habló mucho sobre el tema de la renta financiera. ¿Qué se llama renta financiera? Se llama renta financiera a los rendimientos pasivos de colocaciones de capital. Intereses, digamos, por préstamos, por plazos fijos, intereses por títulos de deuda pública, es decir, aquella renta que obtiene un sujeto por invertir un capital y no tiene que trabajar por ello. Eso se le llama renta pasiva. ¿Qué es lo que hizo la ley de impuesto a las ganancias? Rompe con todas las exenciones que estábamos acostumbrados a tener y legisla que estas rentas provenientes de las colocaciones de capital o también las rentas provenientes de la compra-venta de los instrumentos con los cuales se coloca un capital, por ejemplo, resultados de compra-venta de títulos públicos, acciones, bonos, van a estar alcanzadas por impuestos. Va a establecer unas alícuotas, va a establecer alícuotas diferenciales del 15 o del 5%, dependiendo del tipo de instrumento, de la moneda, de las cláusulas de ajustes y demás, en las cuales invierta el contribuyente y el tipo de operación de que se trate, si es una renta periódica o si es el resultado de una compra-venta de este tipo de instrumentos. Concretamente, un contribuyente que realice, digamos, que invierta en CDRs, título público, obligaciones negociadas y demás, esa renta va a tener que ser alcanzada por impuestos cuando anteriormente no estaba acostumbrado. ¿Cuál es la crisis que se genera? Usted, digamos, como contribuyente que no está acostumbrado a operar este tipo de inversiones, se inscribía en páginas en línea con las que uno puede realizar operaciones o realizar operaciones con el banco y demás. Hoy se va a requerir tener un tracking de las operaciones, conocer los precios de venta, los precios de compra, las fechas y valores de amortización, fechas y valores de recepción de las rentas periódicas y demás. En concreto, va a tener que llevar, aunque sea un cuadro en Excel que permita componer una contabilidad. Va aquí mi recomendación: consulte con un contador público para que le diga cómo debe ser llevada la información. En altos números de operaciones, a fin de año, cuando hay que componer la declaración jurada, se vuelve inmanejable para el contribuyente obtener la información. ¿Cuál es la consecuencia de no tener la información? Se puede distorsionar severamente el consumido y la determinación del patrimonio al cierre. Si se quiere saber qué es esto, tengo un video donde explícitamente explico cuáles son los problemas en las determinaciones de los patrimonios y de los consumidos cuando se evalúa mal los activos y los pasivos de un contribuyente. Este video, claro, voy rápido porque le voy a hacerlos cortos. ¿Qué otro tema más interesante? Bueno, la norma incorpora los resultados compra-venta de títulos, acciones, bonos y demás, graduados al 15%, monedas digitales y demás. No voy a entrar en la discusión si el Bitcoin es una moneda digital o no. Mi opinión, lo aclaro, no es una moneda digital, simplemente es un código. Para ser una moneda debe estar regulado y esto no es una moneda, es un código digital. En mi opinión, participan otros colegas sobre esta cuestión también. Entonces, en definitiva, lo que vamos a encontrar nosotros es que la particularidad es que las rentas por los plazos fijos tienen la posibilidad de deducir lo que se llama un mínimo no imponible, es decir, básicamente imposiciones hasta determinado valor no van a estar alcanzadas por impuestos, imposiciones que superan determinado valor van a estar alcanzadas por impuestos. Respecto al tema de la venta de inmuebles, ¿qué es lo que comienza a estar alcanzado? El resultado por compra-venta de inmuebles o el resultado de compra-venta de participaciones en fideicomisos o en derechos sobre inmuebles. Esto es fundamental. Todo inmueble que hubiera sido adquirido, ya sea por la persona humana que va a solicitar la presentación de una determinación tributaria, o bien un sujeto que fallece y es vendido en sucesión en divisa, si ese inmueble fue adquirido antes del 1 de enero del año 2018, va a tener que tributar conforme, es decir, su tratamiento tributario va a ser conforme al ordenamiento anterior, fuera del objeto del impuesto a las ganancias, alcanzado por el impuesto a la transferencia de inmueble. Si ese inmueble fue adquirido luego del 1 de enero del año 2018, entonces el tratamiento estará dentro del objeto del impuesto a las ganancias, conforme a la reforma que estamos comentando, y el contribuyente deberá determinar el precio de venta, costos, gastos asociados, un resultado alcanzado al 15%. ¿Cuál es el problema? Cuando se invierte en fideicomisos. ¿Por qué? Puede ser que un contribuyente hubiera realizado una inversión, supongamos 500.000 pesos antes del 1 de enero del año 2018 y 500.000 pesos luego del 1 de enero del año 2018. La pregunta es, ¿cuál es el tratamiento de esta operación? A la fecha junio del 2018 no se encuentra la reglamentación. Entendemos que la reglamentación debería aclarar este punto. Bueno, modificaciones trascendentales dentro de la ley de impuesto a las ganancias.
todo lo que es el régimen de disposición de fondos a favor de terceros. Anteriormente es el artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, de alguna forma castigaba a las sociedades anónimas respecto de las sociedades en responsabilidad limitada. ¿Por qué? En el caso de que los accionistas, sociedades anónimas, retiraran fondos, estos eran considerados dividendo presunto, pago a terceros, y debían determinar un impuesto a las ganancias considerando un interés presunto. No sucedía esto en las sociedades de responsabilidad limitada. Naturalmente esto era así porque las sociedades de responsabilidad limitada son sociedades de personas y de alguna manera el que lo retire es el dueño de la empresa. Hoy las SRL y las SA están asimiladas de forma tal de que muchas veces por planificación tributaria se decidía constituir una SRL. ¿Por qué? Porque permitía retirar fondos sin ningún tipo de consecuencia fiscal. Hoy no es así. Ese retiro de fondos va a estar alcanzado por las disposiciones de intereses presuntos, artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Pero además tenemos otra complicación. Dado que la Ley de Impuesto a las Ganancias, conforme la modificación que estamos analizando, reduce la tasa tributaria del 35 al 30 para el año 2018 y 2019 y del 30 al 25 para el año 2020, lo que establece es una sobrealícuota para pagar en el caso de distribución de dividendos. Concretamente, aquel accionista que reciba dividendos o utilidades provenientes de empresas que hubieran tributado el 30%, tributará un adicional del 7%. Y de pronto, si hubiera recibido utilidades que tributaron en la sociedad un 25%, tendría que soportar un adicional del 13%. ¿Qué es lo que reglamenta la norma? El retiro de fondos. ¿Y qué es lo que me dice? La norma me dice que en el caso de que existan retiro de fondos en primera instancia, esos fondos van a ser imputados a utilidades o dividendos, de manera tal de que la ley va a presumir que se pagan dividendos y utilidades, y ese retiro de fondos, que para la persona puede ser un préstamo de la sociedad, como anteriormente se trataba, hoy va a ser dividendo y va a tener que tributar el 7 o el 13 en función de cuál es la anticuación de estas partidas. Si los fondos que se retiran provienen de utilidades acumuladas al 35%, no va a haber impuesto, se mantiene con el régimen anterior. Claramente hay normas de transición a seguir, lo cual complejiza bastante las determinaciones tributarias. Otras cuestiones que son también fundamentales, propias de avances de idiosincrasia del contribuyente argentino. Cuando las sociedades disponen de automotores, de inmuebles, o sea, cuando disponen de bienes, y estos bienes son destinados para el uso personal de los socios o los accionistas, lo cual es muy habitual aquí en Argentina. Hoy ahí se exige la tributación en base a una renta presunta sobre el accionista que usufructúa o goza de los bienes que le pertenecen a la sociedad. De manera tal de que va a ser mi consejo analizar la situación o la relación que cada uno tiene con sus empresas, y a los profesionales analizar la situación o la relación que tiene cada contribuyente con sus empresas para advertir las consecuencias de mantener estas prácticas de inmuebles rodados, dar garantías respecto de bienes de empresa para garantizar obligaciones de la persona humana, porque bueno, va a generar un impacto tributario. Es decir, hoy por hoy, considerando la diferenciación de las alícuotas tributarias, forzosamente el contribuyente va a tener que diferenciar entre lo que es el acervo societario y los resultados, el manejo de los resultados, conforme a la 19.550 o la 27.439, conforme a la ley anterior, o la ley nueva para la SAC, y su renta personal, que podrá venir por dividendos, utilidades, según el tipo societario, o honorarios, rentas de cuarta categoría y demás. Hay que dividirlo, no se puede mantener como se estaba manejando anteriormente. Y bueno, para ir cerrando, es interesante comentar que se han modificado, pero radicalmente, las normas de transparencia fiscal internacional. Anteriormente, un sujeto podía constituir una sociedad en el exterior, si era una sociedad con personalidad fiscal, se frisaban los resultados y ahí quedaba todo. Hoy no es así. Hoy hay normas de transparencia fiscal que obligan a analizar todas las mecánicas de planificación a nivel internacional cuando existe control. La ley ha definido el concepto de establecimiento permanente, el concepto de control, la vinculación del contribuyente con sociedades del exterior, es decir, se ha modificado radicalmente. De esta forma, si usted tiene participación en sociedades, fideicomisos, independientemente de cualquier tipo de sociedad que sea atrás y demás, va a tener que analizar el vínculo jurídico tributario que genera en base a la nueva legislación. Bien, estos son los puntos principales. Muy rápido los he comentado. Para quien quiera conocer un poco más, les recomiendo la lectura detenida de la normativa, pero fundamentalmente analizar el impacto de la normativa respecto de su caso particular. Las modificaciones son en algunos casos trascendentales,
pero por sobre todo es trascendental la modificación que va a tener que tener en su conducta el contribuyente respecto de cómo maneja los negocios societarios y cómo maneja el acervo societario. Les agradezco a todos por haber visto mi video. Les recomiendo, les pido que se suscriban a mi canal y bueno, ante cualquier duda o consulta pueden contactarse conmigo. Muchas gracias.